entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos invitada Vanessa López. ¿Cómo estás, Vanessa? Tu saludo para Creagen. Muchas gracias por esta bonita oportunidad, amigo Genaro Huaraca de Producciones Creagen. Perfecto. Mira tú, Kevin, Vanessa, a ver, cuéntanos, ¿qué tiempo ya estás en la música? Mira, normalmente yo empecé la música cuando yo tenía 17 años, faltando un añito para hacer mi promoción de secundaria. Empecé a cantar y por motivos económicos no pude continuar, lo dejé, hice mi estudio primero, terminé y a los 19 años de nuevo lo retomé, estaba un año bien, hice una primera producción, una grabación y bueno, por las circunstancias que ya sabemos, llegó la pandemia y todo se paralizó para nosotros, ¿no? Fueron momentos difíciles, complicados, pasó la pandemia y hoy estamos de nuevo renovando porque es una pasión lo que siento por la música y me gusta la música, quiero seguir cultivando ello. Claro, Vanessa, dime, Vanessa, ¿ya tendrías alguna producción de por medio? Sí, tengo una grabación solamente de audio porque no pude culminar, o como digo, la economía es un poco complicado y no pude hacer un videoclip, solamente hice un audio en Isma Producciones de Charro, que es una sala de grabación profesional. Llegué, tuve la oportunidad, gracias a padrinos, colaboradores que me echaron la mano, a mi madre que siempre estuvo conmigo y de verdad, sí, me alegra mucho. Tengo una producción recién, son 10 temitas que he grabado. Mira tú, qué bien, Vanessa. A ver, Vanessa, cuéntanos, ¿a qué parte del Perú ha viajado tu música ya? Mira, mayormente ahorita es solamente el departamento de Ancash. Mayormente ahorita estoy entrando recién a Lima, por Puente Piedra, pero solamente en cumpleaños. Bueno, vamos por más, pero poco a poco y todavía no he pisoteado un escenario grande de un local. Bueno, me gustaría, sí, ¿no? Y voy a luchar hasta llegar ahí. Pero de todas maneras no me quejo, tengo oportunidades, estoy trabajando en Huaral, en Chancay, Puente Piedra, ya una vez quiero llegar a más lejos. Mira tú, qué bien, Vanessa. A ver, Vanessa, queremos escucharte con un temita. ¿Cuál podría ser una chiquita capela? ¿Sí? Claro, mire, hay un temita de derechos reservados que la llegué a grabar porque también me identifico bastante con ese temita y les voy a cantar esa canción a capelita nomás para todos ustedes. Yo no sé lo que es cariño de un padre, yo no sé los sentimientos de un hombre, solo sé de pena y de sufrimiento. Desde muy niña mi madre lo ha sido todo, me dio cariño, me dio su amor y ternura. Oh, wow, qué linda canción. Dime, Vanessa, ¿de quién ha heredado esa voz tan bonita? Bueno, no lo sé. Mi madre bueno, le gusta escuchar la música, le gusta cantar, pero nunca ha sido cantante. Ella me dice no, y puede ser que a mí me haya gustado. Bueno, recién, hace poco me enteré que a mi papá le gustaba tocar violín, porque yo la verdad de mi papá no sé mucho, ¿no? No he podido compartir con él, no he podido vivir con él, no he sentido su amor, su cariño, o sea, no hemos estado cercamente con mi padre. Entonces, recién mi madre me dice, ¿sabes qué? A tu papá le gustaba tocar violín. Y hoy en día me entero, ¿no? Y tal vez por eso llevo la sangre que me gusta la música. O sea que eso viene de familia, Vanessa. Digamos que sí, porque a mi papá le gustaba tocar violín. ¿Ya tú? A ver, Vanessa, ¿un número telefónico que me puedas dar? Mira, cualquier contacto al número 9965895543. El trato es directamente conmigo. ¿No tiene representante? No, por el momento no, la verdad. Bueno. A ver, dime, Vanessa, ¿cuál es la canción que te da más satisfacción? Mira, en esa parte también tengo un temita que yo la escribí. Bueno, es pues mi inspiración, ¿no? Como toda juventud, tuve un primer amor y una decepción por ahí. Y entonces escribí el temita que también llegué a grabarlo, que poco a poco lo estamos sacando al escenario, donde estamos con los cumpleañeros y así. Mira tú, o sea, es tu caso por lo que veo. Sí, en mi caso, sí, es un temita que es inspiración mía. Mira tú,
A ver si nos puedes interpretar un pedacito, pues, Vanessa, ¿podría ser? Claro, este temita les voy a cantar así. ¿A ti qué te importa mi dolor? ¿A ti qué te importa mi sufrir? Si te fuiste sin pensar en mí, sin pensar en mi dolor, déjame sufrir llorar. Vete ya carajo con tus mentiras. Déjame sufrir llorar. Vete ya carajo con tus engaños, ya no quiero saber de ti, no quiero nada de ti. Está bonito, dime, ¿y ese tema qué tiempo te demora en componerla? Miren, me demoré durante casi, bueno, no, primero no sabía ni cómo empezar ni cómo terminar y ya lo escribí por escribir, lo hice, pero cuando llevé a la sala me ayudaron a acomodarla, se dice, ¿no? A hacer su cuerpecito, porque yo, no, o sea, lo cantaba directo, no sabía mucho, pero gracias a Dios hay personas que me han echado la mano y me han enseñado y hoy puedo decir que he aprendido mucho. Antes cantaba con garganta y así, y he mejorado bastante la música y estoy agradecida con las personas que me han rodeado, que siempre me han brindado su apoyo. Claro que sí. Mira tú, Vanessa. A ver, Vanessa, dime, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando en este mundo de la música? Bueno, a los nuevos valores, así como yo les diría un consejo, que no se rindan. La vida es complicada, es muy difícil, nada es fácil. Para llegar a donde estoy, yo también he sufrido mucho. Bueno, no tengo un padre que nunca me ha apoyado, siempre mi madre estuvo ahí con su presencia, aunque económicamente no, porque yo sé que ella no tiene. Pero la verdad, que no se rinda, la vida es complicada, pero sí se puede, día a día, con esfuerzo, tal vez vamos lento, no tan rápido como quisiéramos, pero sí se puede, sí se logra, porque yo lo he hecho, yo he llegado hasta donde estoy. Que sigan sus sueños, que no se rindan, porque los límites los ponemos nosotros. Así es, Vanessa, así es. A ver, Vanessa, sí, dime, ¿a qué artista miras? Mira, yo normalmente admirar, siempre he admirado a la señora Noemí Guamán, la señora Ley. ¿Ya? Y bueno, en eso es en Huayno con arpa, ¿no? Y yo primero sentí la pegada por los huaynos sureños, así como ya ahorita les dije Yanarico, sentí la pegada, me gustaba, pero acá donde radico no, o sea, no escuchan mucho la música sureña, ¿no? Entonces encontraba pistas musicales en el internet solamente de Sonia Morales, de Dina Paucar. Entonces dije, bueno, con arpa, vamos a probar. Y me gustó, y día más día me iba gustando más. Y mientras la gente me dice, Vanesita, qué lindo cantas, me gusta, o sea, me siento más alegre, me siento más entusiasmada a seguir adelante. Claro que sí, Vanessa. A ver, a todo esto dime, ¿qué fecha se organiza tu aniversario? ¿Tienes alguna fecha que organizas tu aniversario? ¿Algo de eso? Sí, mire, yo yo iba a hacer mi aniversario, como le digo yo, a los 19 años ya para oeste, empecé antes de la pandemia, en el 2019, yo quería hacer mi aniversario, pero no se pudo, porque llegó la pandemia, me quedé con mi producción en la mano, fue un esfuerzo muy grande grabar, pero yo grabé en un mes de diciembre acabé, enero, febrero y marzo llegó la pandemia y ya no se pudo. Entonces, prácticamente fueron casi 2 años perdidos, ¿no? Y el año pasado, cuando comenzó las cosas a mejorar, de la nada, comencé a querer seguir, intentaba transmitir de mi Facebook nada más. Y luego un caballero muy amable, se llama Aurelio Gutiérrez, lo reconozco porque él fue muy bueno conmigo, me enseñó a crear, me creó mi página. Y me dijo, transmites, y así vas a ver que vas a conseguir más seguidores, que les gusta tu música, y por ahí va a venir un contrato y otro contrato. Y a él le conocen a Aurelio Gutiérrez como el ministro del arpa, y cantábamos así a chacotitas y así, ¿no? Y ya, pues, y así, ¿cómo se llama? Me dijeron, Vanesita, ¿por qué no sigas un aniversario? ¿Para qué? Para que tu nombre quede ya, esté quedando como estuvieras marcando un territorio, tú estás ahí, cantas bonito, ¿qué más te falta? A tus fans, lo que les gusta, cómo cantas tú, te vamos a apoyar. Y entonces, el año pasado, en septiembre,
hice un aniversario, algo pequeño, no fue a lo grande, ¿no? Y claro, con artistas de acá, de la misma ciudad nada más. Entonces lo hice y hoy en día también tengo planes de hacerlo este septiembre, bueno, para las 5, mayormente creo que va a ser para el 9 o para el 10, porque la fecha misma del año pasado cae un día particular, ¿no? Y entonces quiero que sea un fin de semana. Y mediante Dios, de verdad, espero hacerlo. De verdad, sí, también gracias, Genaro Guaraca, por esta bonita oportunidad. bueno, es una ventana a otros ustedes, pues, de Vanessa, ¿eh? A todo esto, Vanessa, ¿qué mensaje le das a todos sus seguidores? No, les estoy grandemente agradecida a cada uno de ellos, a cada una de ellas, en general a todos. De verdad, gracias por seguirme, por comentarme palabras bonitas que me hacen alentarme más, por decirme, Vanesita, ánimo, éxito, bendiciones, de verdad. Yo también les deseo mil y miles de bendiciones a cada uno de ellos en sus hogares. Siempre comparten, siempre ven, me dejan un corazoncito, un like, ¿verdad? Yo eso no sé, es mucho para mí. Estoy muy agradecida con ellos. Qué bueno, qué bueno. Vanessa, dime, en este último que estás en nuestro escenario, ¿con qué artistas estás en el escenario? Mire, yo no he tenido mucha oportunidad, solamente canté con un joven que canta en el requinto, tiene nombre, Juancito López. Con él he compartido música, y con la que es de acá de Guaral, Giovanita Mogollón, con ellas he compartido escenario. Bueno, para mí son grandes, pero con grandes artistas todavía no he tenido la oportunidad. No, como le digo, no he llegado a locales grandes, pero sí voy a llegar, voy a seguir luchando para llegar. De hecho que sí, Vanessa. A ver, Vanessa, ¿tú tienes padrinos? Mire, sí, el año pasado, bueno, yo no sabía que era padrino ni nada por el estilo, pero el año pasado, casi entre los fans, encontré padrinos, encontré madrinas. De verdad, estoy muy agradecida con ellos. Uy, si los nombrara, son personas buenas que me han brindado su aprecio, su cariño, y me dicen, Vanessa, tú tienes que seguir, tú eres joven y tienes para ratos, así que siempre te vamos a estar apoyando, cualquier cosa, comunícanos. Y así me apoyaron, me regalaron este bonito vestuario. También me regaló una madrina, Marilia Andrade, y también me regalaron otro vestido más, color verdecito, que tengo mi padrino Marco Romero. Y mi padrino Juan Graviel, que es como un papá para mí, de verdad siempre estuvo desde el aniversario del año pasado hasta hoy está conmigo. Y también me dicen que Vanessa, es tu segundo aniversario, vamos a estar ahí, vamos a contar, cuenta con nosotros, tranquila, todo va a ir bien, mientras estamos en vida, vamos a estar apoyándonos. Sí, así me dicen siempre. Así es, Vanessa. Queremos saber más de Vanessa. ¿Qué haces los domingos en casa, Vanessa? Mire, mayormente, yo antes trabajaba en el campo, todo lo que es chacra, cosecha de verduras, así como la papa, la vainita, el ají, así sucesivamente. Y actualmente ya llevo recién medio año que trabajo este es mi centro de trabajo, en un cementerio Camposanto, hago limpieza. Y por la cual me dan oportunidades que cuando yo tengo un trabajito así, un cumpleaños, me dan permiso. Puedo salir mi trabajo es de 8 a 6 de la tarde, pero me dan permiso, salgo un poco temprano, a las 3, a las 4, y entonces a veces los domingos apoyo, ¿no? Así como ellos me apoyan, me dan permiso, yo también voy y trabajo así. Y de ahí compartir con mis hermanas, con todos mis seres queridos. Bueno, mi mamá está ahorita en Caraz, yo me vine por acá, estoy acá en Guaral buscando seguir mi sueño, ¿no? Claro. Yo naturalmente soy de Caraz Dulzura. Ah, eso iba. ¿De qué parte es Vanessa? Cuéntanos. Yo soy de Caraz Dulzura, mi pueblo chiquito se llama Paquián, es el lugar, el caserío Paquián, es ahí donde nací y me crié hasta allá hasta los 12 años. Claro, claro. A ver, Vanessa, queremos hacer otro temita. ¿Cuál podría ser? Mire, hay un temita que siempre nosotros cantamos ahorita del aniversario, ese temita que me está llevando a los cumpleaños que estamos trabajando ahorita. Me dicen, es mix excursionera, pero contiene 4 canciones, que es Vizcachita, Excursionera, Te llevaste mi pañuelo y Paca Paca Malagüero. Wow. En este caso le cantaría el título de ¿cómo se llama, no? Excursionera, así como Ya, a ver.
Excursionera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, cura mis penas, esta herida de mi corazón. Excursionera, florcita blanca, tienes espinas como la rosa, pero las rosas son traicioneras, en cambio tú eres remedio. Wow. Así es, de Víctor. Está bonito el tema, ¿eh? ¿Sí? Sí, como esa canción, ¿no? Excursionera es una hierba, es una plantita muy bonita que allá mayormente en la parte sierra de Ancash, no, bueno, no sé si acá, pero parte sierra de mi zona, de todo Ancash, sí hay. Claro. Todo esto, Vanessa, ¿cuándo vienes por Lima? Bueno, por el momento no se ha notificado todavía, pero la semana pasada estuvimos trabajando, el 25, que pasó, estuvimos trabajando acá en Puente Piedra, cerca, en el local Ocros, justo junto a una banda, era un cumpleaños de 50 años, y bueno, por el momento de ahí para allá todavía no se sabe todavía, pero con fe. Sé que en cualquier momento va a llegar, va a sonar el celular y va a decir, necesitas de qué, quiero que cantes en Lima, mi cumpleaños, y ahí vamos a estar. Claro, claro. Una vez más, tu número telefónico, Vanessa. A ver, mi número telefónico es 9965895543. Qué bueno. Bueno, Vanessa, pues hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacerte ya muy pronto, pues, si llegas a Lima, una entrevista, pues, presencial, ¿eh? Tu despida para que aquí, Vanessa. Muchas gracias a usted también, así que Producciones Creaje, de verdad, gracias Genaro Guaraca, de verdad muy agradecida contigo. Bueno, es la primera vez que me toca esta entrevista, aunque sea virtual, pero de verdad para mí es una inmensa alegría. Estoy muy contenta, muy agradecida, que Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia siempre. Ok, estamos en contacto esta Vanesita, ¿eh? Nos vemos, cuídate. Ya, chao, muchas gracias.